Todos sabíamos que Ubisoft no estaba en su mejor momento, eso era evidente. Lo que nadie sabía con certeza era qué tan profundo iba a ser el golpe, y sobre todo, lo que vendría después. Porque lo que acaba de pasar no es un simple tropiezo ni un retraso más en el calendario. Esto es una reestructuración total, de esas que cambian todo, de esas que marcan un antes y un después. Ubisoft decidió cancelar 6 juegos. 6. Entre ellos está el remake de Prince of Persia y 3 IPs completamente nuevas que jamás van a ver la luz. Pero espera, porque esto no es lo más grave. Además de esas cancelaciones, 7 juegos fueron retrasados, incluyendo uno que muchos daban por hecho que ya estaba listo. Y cuando una empresa como Ubisoft retrasa 7 títulos de putazo, no es por pulir detalles, hay algo mucho más grande pasando detrás. Su excusa es que esos juegos no alcanzan el nivel de calidad que Ubisoft espera. Todo esto forma parte de un plan mayor, recortar costos de forma agresiva. Ubisoft quiere reducir 200 millones de euros en gastos fijos en los próximos 2 años. No ajustar y tampoco optimizar, quieren recortar. Y cuando una empresa habla así, el resultado suele ser uno solo: despidos masivos. Todavía no han dicho cuántas personas van a perder su trabajo, pero no hace falta ser adivino para saber que se vienen meses muy duros. Lo irónico es que cada vez que un ex empleado de Ubisoft sale a hacer su propio proyecto, suele hacerlo mejor que la empresa que lo dejó ir. En medio de todo este desastre hay algo que nadie esperaba. Franquicias que estaban prácticamente muertas volvieron a ser mencionadas. Splinter Cell, Rayman, incluso Prince of Persia, aunque no tiene sentido porque acaban de cancelar un remake que mucha gente esperaba. Pero bueno, eso hace que muchos se pregunten si hay esperanza todavía. Tal vez, pero antes de responder eso, hay que entender lo grave que es la situación de Ubisoft. La compañía lleva años en la cuerda floja. Amenazas de compras hostiles, acciones en caída y decisiones erróneas una tras otra. Todo eso llevó a una jugada clave de parte de Tencent, una venta parcial que terminó en la creación de una nueva entidad llamada Vantage Studios. Este estudio existe para proteger las IPs más codiciadas de Ubisoft: Assassin's Creed, Far Cry y Rainbow Six. No es un estudio creativo normal, es como si fuese una caja fuerte. Una forma de decir que pase lo que pase con Ubisoft como empresa, estas IPs no se van a tocar. Eso solo ya te dice muchísimo sobre el nivel de riesgo en el que están. Ubisoft insiste en que todo esto es para mejorar, para volver a la calidad, para hacer las cosas bien otra vez. Pero cuando lees su comunicación interna, es imposible no sentir que siguen hablando el mismo idioma corporativo que los llevó hasta acá. Prometen volver a brillar en los mundos abiertos y reforzar su apuesta por los juegos como servicio. Y ahí es donde muchos empiezan a sentirse frustrados. Porque si hay algo que Ubisoft exprimió hasta el cansancio, es justamente esa fórmula. Durante años funcionó con Assassin's Creed y Far Cry, mundos gigantescos, iconos por todos lados y actividades infinitas. Pero el problema es que el público cambió y Ubisoft no quiso cambiar con él. Esta reestructuración es como si estuviesen admitiendo que la han cagado. Ubisoft ya no juega en la misma liga que antes, ya no es ese gigante del mundo AAA. Puede seguir lanzando juegos grandes, eso sí, pero el prestigio, la emoción, pero sobre todo la confianza que teníamos, eso se perdió hace tiempo. Y ahora, en lugar de preguntarse por qué la gente dejó de emocionarse con sus juegos, su nuevo enfoque es hacer lo mismo pero más barato. Volviendo a los números, 6 juegos fueron cancelados y 7 fueron retrasados. Uno de esos retrasos apunta directamente a Assassin's Creed Black Flag, ya sea remake o remaster, un proyecto que, según los planes previos, debía salir dentro del año fiscal actual. Eso ya no va a pasar. Y lo más inquietante es que no sabemos cuáles son los otros 6 juegos retrasados. Ubisoft está jugando al silencio, y cuando una empresa grande hace eso, normalmente es porque las noticias no son buenas. La razón oficial de las cancelaciones es para reorganizar prioridades. Eso, en la práctica, significa cerrar proyectos, redistribuir recursos y decidir quién y quién no es esencial en la empresa. Cuando las cosas van mal, casi nunca se recorta donde se debe. Se mantiene la estructura corporativa y se pierde talento creativo. Gente que realmente sabe hacer juegos. Ubisoft tiene alrededor de 17,000 empleados. Identificar talento real en una estructura así de grande es complicadísimo. Y muchas veces las decisiones no las toma alguien que entiende de diseño, sino alguien que solo mira putas hojas de cálculo. Según ellos, todo eso es para replantear la hoja de ruta de los próximos 3 años, volver a la calidad y volver a competir según ellos. Pero cuando explican qué entienden por calidad, la cosa se pone peor. Están hablando de volver a su era dorada de Far Cry 3 y Assassin's Creed 2, juegos que salieron hace más de una década.
¿De verdad se puede volver a eso sin cambiar nada significativo? Far Cry 6 vendió bien, pero dejó mucha gente sin emoción. Valhalla fue un éxito comercial, pero también agotó por completo la fórmula. Y mientras tanto, la obsesión por los juegos como servicio sigue intacta. A veces funciona como Rainbow Six, y otras veces, bueno, Skulls and Bones sigue existiendo por algún motivo. Como parte de esta limpieza, Ubisoft cerró estudios completos y además dejaron en claro que podrían vender más activos. Dicho de otra forma, Ubisoft siendo Ubisoft. Y acá entra en juego su nueva estrategia de casas creativas. 5 grandes divisiones internas, cada una con un enfoque distinto. Vantage Studios se queda con Assassin's Creed, Far Cry y Rainbow Six. La segunda casa se enfoca en shooters, la tercera se encarga en juegos como servicio, la cuarta apunta a mundos de fantasía y experiencias narrativas, y la quinta va por lo casual y familiar. Sobre el papel, todo suena bien, pero el problema no es la estructura, el problema es, y siempre será, la visión que tienen. También están trabajando en 4 nuevas IPs, pero no dijeron dónde encajan. Una de ellas es March of the Giants, un proyecto que viene de Amazon Games. El concepto se ve interesante, pero veremos qué tal es la ejecución. Ubisoft promete dar más autonomía a estos estudios, que tomen decisiones, que gestionen sus presupuestos, que tengan libertad creativa y todo eso suena bien, hasta que recuerdas que la dirección general sigue apostando por exactamente lo mismo de siempre. El propio CEO reconoce que la industria es más competitiva que nunca, que solo los juegos que triunfan generan ganancias enormes. Y aún así, la respuesta vuelve a ser apostar por mundos abiertos y juegos como servicio. Su objetivo real es gastar menos y fallar menos. Pero el gran problema que tienen no es que no sepan pulir sus juegos, sino las ideas de dichos juegos. Hace años que ya nos sorprende, que no arriesga y que repite fórmulas esperando que la gente siga comprando por costumbre. Cancelan proyectos más pequeños y diferentes para seguir apostando todo a las mismas fórmulas de siempre. Si dentro de esas fórmulas hubiese innovación real, tal vez funcionaría. Pero lo que vemos es lo contrario. Más monetización, más servicio y más de lo mismo. Desde mi punto de vista, cancelar tantos proyectos es un error enorme. En un mercado saturado, lo que más valor tiene es la creatividad. Juegos más pequeños, menos costosos y más personales. Me encantaría sentarme acá dentro de unos años y decir que el Ubisoft de antes volvió, que el nuevo Far Cry nos sorprendió, que el nuevo Assassin's Creed reinventó su fórmula. De verdad me encantaría decir eso. Pero con el camino que están tomando, cuesta creerlo. Lo único seguro es que lo que conocíamos como Ubisoft ya no existe. Y lo que venga después todavía está por verse.